El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Shalom, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, libro de Ezequiel capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28, libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com o puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. En todos los móviles usted puede descargar esa aplicación. Ahí usted se va a mantener en contacto con nosotros y recibiendo todas las actualizaciones que semana tras semana nosotros llevamos. También puede comunicarse con nosotros al WhatsApp número 001-809-671-2593, tanto para la línea local, nacional e internacional. Le damos gracias al Eterno porque después de haber estado ausente casi un mes, logramos hacer ese trabajo que estuvimos realizando allá en Europa. Estuvimos en el Reino Unido, de ahí volamos hasta Alicante, de Alicante fuimos a Suiza y de Suiza estuvimos allá en St. Gallen y de ahí en St. Gallen pues volamos hasta London otra vez para luego regresar hasta acá. Fue una experiencia bien interesante, un trabajo muy arduo sobre todo, pero le damos gracias al Eterno que pudimos ver las estadísticas y a través de los mensajes que estuvimos transmitiendo desde esos 3 lugares, hemos alcanzado a través del YouTube casi 20,000 personas. Y luego a través del Facebook hemos alcanzado, digamos que unas 8 o 9,000 personas. Lo que indica que en todo ese trabajo que estuvimos haciendo, hemos alcanzado casi 50,000 personas, más o menos, 40 o 50,000 personas. Agradecemos a todos los hermanos de la Junta y de la comunidad local por habernos llevado siempre en tefiló, porque a veces la gente ve muy bonito el viajar, pero a veces no se toman en cuenta todas esas variaciones que tienen que ver con el horario, con todo el entorno geográfico, el clima. Todo eso afecta mucho. Nuestro cuerpo, nuestro metabolismo cambia. Y bueno, dijimos una vez que obedeceríamos al Eterno y que estábamos dispuestos a ir a donde Él nos envíe, y eso es lo que estamos haciendo. Le damos toda rabá al Eterno por habernos dado esta oportunidad de ir y llegar en Shalom. Hay otras agendas por ahí, pero en lo adelante estaremos anunciando en dónde estaremos. Ahora estamos acá en casa, tenemos que descansar y estamos aquí pues haciendo el trabajo que siempre hacemos con todo el amor del mundo. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía y pronto vamos a estar anunciando dónde vamos a estar trasladando la comunidad. Vamos a trasladar la comunidad desde donde nos encontramos, que teníamos ya alrededor de 9 o 10 años ahí. Vamos a estar en otro lugar porque llegó el tiempo de mover el campamento.
vamos en esta tarde a nosotros hablar acerca de un tema que lo hemos estado anunciando en las naciones. Hemos tocado bastantes temas, hay bastante material en lo que es nuestro canal de YouTube. Ayer estuvimos transmitiendo desde nuestra casa lo que es la introducción de la Parashá, y vamos a hacer este tipo de transmisiones siempre que tengamos los recursos allá, llámese internet, y también que haya energía eléctrica, porque a veces las personas no se imaginan la lucha que uno tiene que tomar en estos países donde no hay tanta comodidad como la que tienen otros lugares. De allá, de esos lugares donde estuvimos transmitiendo esas transmisiones, ese internet tremendo, 40 gigas de internet, óigame, es una cosa tremenda. Pero imagínense aquí, aquí en este país, cuando uno llega, que ya tiene que adecuarse otra vez a la realidad, de estar sin luz, que el internet va y viene, y lamentablemente este es nuestro país, o no lamentablemente, este es nuestro país. El único país donde nunca vamos a ser inmigrantes es en nuestro país, con todas las dificultades que tenemos, pero esta es nuestra casa. Y le damos gracias al Eterno porque nos permite estar aquí en nuestra casa de nuevo, junto a la familia. Quizás no tenemos todo lo que necesitamos y toda la comunidad que necesitamos, pero estamos en el lugar que el Eterno quiere, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y eso es lo importante, porque así son las cosas de la vida. Vamos nosotros a entrar en este momento en lo que es el tema de los templos. Es sumamente importante e interesante el estudiar los templos en este tiempo, porque los templos son una sombra profética de lo que ha de pasar. Por eso hay 3 programas que vamos a estar dando. El primero lo vamos a dar hoy, que se va a tratar de una síntesis histórica desde Adán hasta los patriarcas, y luego vamos a hablar un pequeño tiempo corto sobre lo que es los 2 templos. El primer templo que hizo Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor a la orden de Nabucodonosor, y luego el segundo templo que fue destruido por Tito en el año 70. Ese templo que destruyó Tito en el año 70 fue reconstruido por Herodes, porque Herodes mató todos los sabios de Israel, y debido a que él mató a todos los sabios de Israel en ese entonces, trató de exterminarlo, entonces pidió una audiencia, y hubo un sabio que le dijo: tú apagaste la luz de Israel, ahora a ti te cuesta ver si tú haces algo. Y entonces Herodes reconstruyó ese segundo templo, un templo hermoso, le hizo un color parecido a las olas del mar, un templo precioso. Pero en el año 70 Tito manda cuatro generales, dentro de uno de ellos el duque Panyá, que fue el que no pudo destruir los lugares de la parte oriental, que es donde están las murallas que están ahora en el templo, lo que queda, las ruinas. El duque Panyá no pudo destruir ese lugar, y es lo que queda, esa es la ruina que queda. Los otros 3 lugares fueron destruidos. Entonces vamos a ver todo esto para que los hermanos puedan tener un conocimiento concreto de lo que significa los templos. Vamos a leer la escritura, donde dice el libro de Éxodo, capítulo 26, verso 1, dice: harás el Mishkan con 10 cortinas de lino fino, torcido, y tela azul, púrpura y escarlata, y las harás con querubines, obra de hábil artífice. Eso está en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo
26, verso 1. En el 33:7 dice, y acostumbraba Moisés a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Eterno salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía de la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía en pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. Y cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Eterno hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar Yuhei Bajei con Moshe cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Y cuando Moshe regresaba al campamento, su joven ayudante Yehoshua, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Ahí nosotros podemos ver cómo, ¿verdad? Moshe construyó este Mishkan, esta tienda, que fue lo primero que construyeron cuando salieron de allá de Egipto. Ahora, ¿por qué es importante estudiar los templos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que conocer acerca de los templos? Hay algo muy elemental que usted necesita conocer. En el libro de Yehezkel, dice el Yakut Simoní, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanarán mi casa, la casa de Israel, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, ¿por qué es importante nosotros estudiar los templos? Porque nosotros podemos ver aquí que Israel fue el lugar donde el Eterno eligió para él morar. Usted sabe toda la lucha que ha tenido Israel desde sus inicios. ¿Por qué? Porque, como dice aquí el Yalkut Simoní, en Yehezkel 43, ahí fue donde el Eterno puso su morada. Digamos que toda la tierra está postrada ante el Eterno. Pero Él dice en su palabra que ahí fue que Él escogió el lugar para Él habitar. Por eso es que la tierra de Israel es una tierra tan bendecida. Ve, el Salmo 24 dice, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Pero la morada donde él escogió para habitar fue Jerusalén. Y eso es algo inalterable porque él mismo lo ha testificado y ha dicho, bueno, yo puse mi lugar, mi nombre ahí, y ahí es que yo voy a morar. Toda persona tiene que entender que todo lo que Israel ha pasado a través de la historia, producto de su desobediencia, eso no se va a quedar en un simple castigo, sino que según nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver en los programas posteriores, ciertamente el Eterno ha puesto la morada de él ahí, y ese será, y la nueva Jerusalén va a descender ahí en ese lugar. Entonces, ¿por qué hay que estudiar los templos? Porque en ello está la sombra profética de la morada del Eterno en el pasado, en el presente y en el futuro. También dice un Midrash que cuando usted habla de los templos y cuando usted anhela los templos, usted anhela que se construyan los templos, en su corazón, su alma es bendecida porque es como si usted estuviera trabajando para que se construyera.
Por eso es importante estudiar los templos, conocer los templos, saber las funciones, por qué tenemos que hacerlo. Y ese ha sido nuestra motivación, y ese ha sido un anhelo que teníamos en el corazón. Vamos a dar una síntesis histórica desde Adán hasta nuestros días, para que usted pueda conocer una trayectoria. Esta síntesis es muy edificante para todos aquellos que son estudiosos de la Torá. Y vamos a comenzar a narrarlo como dice ahí. Nos encontramos ahora en el año 5777. O sea, desde la creación del mundo han transcurrido 5777 años. Ya vamos para el 5778. Entonces, ahora vamos a hacer un breve recuento histórico de los acontecimientos más importantes desde la creación hasta nuestros días. Adán, que fue el primer hombre, es creado en el sexto día de la creación y falleció a los 930 años. Desde Adán hasta Abraham transcurrieron 20 generaciones, como lo detalla el libro de Bereshit. Abraham Avinu nació, escúcheme bien, en el año 1948 desde la creación. Y a sus 100 años nació su hijo Yisat. Y Yisat Avinu entonces nació en el año 2048 desde la creación. Y a sus 60 años nació su hijo Jacob. Fíjese bien que Abraham nació en el 1948. Y recuérdese que en el 1948 de nuestra era fue que fue reconocido el Estado de Israel como nación. Con esto podemos decir que la identidad del pueblo de Israel comenzó con Abraham, el cual nace en el 1948, y luego el Estado de Israel es reconocido en el 1948 como nación. Eso no es una coincidencia, sino que eso está en los anales del Eterno. Entonces, Jacob nació en el 2108 de la creación. Lo que le estoy dando estos datos son datos interesantísimos que usted no lo va a encontrar fácilmente en ningún lugar. Jacob Avinu entonces nació en el 2108 de la creación y a los 130 años de edad se trasladó a Egipto. Cuando ustedes conocen el caso de Yosef, que Yosef fue vendido y luego fue trasladado a Egipto y luego se trasladan todos a Egipto. Habitaron en Egipto durante 430 años, los cuales representaron grandes sufrimientos para el pueblo de Israel hasta que fueron liberados bajo el liderazgo de Moshe Rabenu. 430 años, pero cuando usted cuenta desde que entró el último a Egipto, no suman 430 años hasta su salida, sino que cuentan unos, digamos que 200 y pico de años. Entonces, ¿en dónde están los casi 200 años que sobran, que faltan? Se dice el Midrash que se cuenta desde que Abraham tuvo la visión cuando el pueblo iba a ser cautivo. Recuerde que el Eterno le dijo a Abraham: ten presente que tu generación va a vivir esclavizada en Egipto y durará 430 años. Entonces, desde ahí, desde que Abraham tuvo esa visión, o posiblemente un tiempo antes, es que se cuenta la entrada de los hijos de Israel, porque ya Abraham había sentido la esclavitud de su descendencia en su corazón. Porque cuando usted suma la entrada de Yosef, la entrada de Jacob a Egipto hasta la salida, no suman 430 años. Entonces, la salida de Egipto fue en el año 2448 desde la creación. Y en ese mismo año, el Eterno hace un pacto con el pueblo de Israel reunido en el monte Sinaí y le entrega la Torá. Oiga bien, para aquellos que dicen
que ahora el nuevo Israel espiritual es la iglesia. Mire, el Eterno hizo pacto con Israel, no fue con la iglesia. La gente tiene que despertar y entender de que el pacto, oiga, el pacto, mire, el pacto que el Eterno hizo con Israel en el monte Sinaí está vigente todavía, no ha caducado. Y eso fue lo que Yeshua vino a confirmar. Ahí nosotros podemos ver lo primero que se hizo. Moshe hizo una carpa de reunión que le dicen el tabernáculo, pero ustedes saben que la palabra tabernáculo, siempre se lo digo, es una palabra que no se debe de usar en nuestro lenguaje, porque es una palabra compuesta que significa, usted sabe, taberna y lo otro. Yo pasé en una calle por allá, por el London, y había un letrero que decía Churchill Alcohol, como la iglesia del alcohol, algo así. ¿Por qué? Porque todo eso viene, esa palabra viene de un lugar donde se vende bebida y donde se vende sexo. Eso es así. Entonces los griegos encontraron esa palabra y le pusieron tabernáculo, pero eso no es tabernáculo, eso es un mishkan. La tienda completa que medía 13 metros de largo y 4.6 metros de ancho y 4.6 metros de alto. Era una estructura con un esqueleto de madera cubierta de oro, sin techo sólido, con una pared en frente, como dice Éxodo 26:15, y 5 barras de madera cubierta de oro que pasaban a través de anillo cada una de los marcos. Mírelo ahí, como dice Éxodo 26:26, y también estaba el lugar santísimo, que era un cubo de 4.6 metros, como está escrito en Éxodo 25:10. Está también la mesa de los panes de la presencia, donde está en Éxodo 25:23, el lugar santo del Mishkan, que tenía 9.1 metros de largo y 4.6 metros de ancho y 4.6 metros de altura. También está el velo que formaba la entrada del Mishkan, el candelabro, el altar de incienso, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa contextura que está ahí del Mishkan, de la carpa de reunión, era una carpa que se montaba y se desmontaba, y eso representaba la presencia del Eterno, porque eso era una sombra del futuro templo que Salomón iba a construir. Sobre esa carpa hay muchos argumentos que la gente desconoce, que no será ahora el momento que yo se lo estaré detallando, sino en otra ocasión, porque para poder hablar de la tienda de reunión tengo que tomar un programa solamente para ella, porque es demasiado material que hay ahí. Entonces aquí está el sumo Cohen con sus vestimentas que fueron diseñadas. El capítulo 28 de Éxodo da una descripción detallada de la prenda del vestir del sumo Cohen de Israel. Ahí está el turbante, ahí está la piedra de ónice, la cadenilla, el pectoral, el efod, la vestimenta sin manga, los dobladillos, el traje de lino, y ahí eso representaba todo lo que tiene que ver con la función del Cohen, y aquí está detallado cada una de las cosas en la Torá. El arca está en Éxodo 25, la cortina en Éxodo 26, la columna en el Éxodo 26, el lugar santo en el Éxodo 26. Básicamente en el Éxodo 26 y en el Éxodo 25 está la descripción de todo lo que era esa carpa, que era sumamente hermosa, donde moraba la presencia del Eterno. Ve, los Coanín, los sacerdotes, iban delante con ella, y cuando la carpa se estacionaba en un lugar, entonces las tribus rodeaban esta carpa, y cada una de las tribus estaba estacionada según su posición geográfica, y de ahí es donde viene el Magén. Por eso es que yo le digo a la gente, a mí se me quedó la imagen del Magén, pero de ahí, conforme a la ubicación del Mishkan, de las tribus, es donde viene entonces el Magén. Mire, esa carpa estuvo primero en Gilgal. Cuando entraron a la tierra prometida, estuvo en Gilgal. Y después del Gilgal estuvo en Shilot. En esos dos lugares. Primero estuvo en Gilgal
y después estuvo en Shiloh. Y luego la duración del Mishkan fue 40 años en el desierto, que fue en la época de Moshe. 14 años en el Gilgal, en la época de Yehoshua bin Nun. 369 años en Shiloh, en la época de los jueces. Y 57 años en Nob y en Gibón, en la época del rey David. Todos los años que duró la carpa, desde que fue habitada en el desierto, fueron 480 años en total. Usted lo puede ver ahí y anote esa fecha, 480 años en total. Entonces, en el año 2449 de la creación, se edifica por primera vez el Mishkan. Y transcurridos 480 años, desde el éxodo de Egipto hasta el rey Shlomo, construye finalmente el santuario en Jerusalén en el año 2928 desde la creación. ¿Ve? Entonces, aquí nosotros podemos ver el primer templo que hizo Salomón, con las mismas características que estaban en el Mishkan: el lugar santísimo, la cámara del techo, y luego otras modificaciones donde ya se le sumaron ahí el sacrificio para los animales, la cámara de los levitas. Como era ya un templo más grande, entonces Salomón le hizo otras modificaciones más amplias de lo que estaba en lo que es el Mishkan. Nosotros podemos ver en Primera de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí habla acerca de la inauguración del primer Beit Hamikdash. Se dice en hebreo Beit Hamikdash, el templo sagrado. Ese día que se inauguró el templo, los cielos hubo fiesta, y en la tierra también, porque los Kohanim no podían ministrar por la presencia del Eterno que había ahí. Ahora, lo que yo le aseguro a usted era que ahí no estaban hablando lengua desconocida, ni estaban tampoco con ese movimiento como se nos pintó a nosotros después, y mucha gente que predica, y en el templo de Jerusalén la presencia de no sé qué se movía. No, yo le aseguro que allá no había ningún tipo de desorden de eso que usted ve ahora, porque allí había conocimiento, equilibrio emocional y sabiduría. Cuando ese templo fue inaugurado, toda la tierra se llenó de la presencia del Eterno. ¿Y dónde fue? Allá en Jerusalén. No fue en Grecia, ni en Roma, ni en México, ni en China. No. Eso fue en Jerusalén, en el mismo lugar en donde está Jerusalén ahora. Ese mismo lugar que la UNESCO dijo que los judíos no tenían nada que ver con el monte del templo. Mire qué descabellada expresión, que los judíos no tienen nada que ver con lo que es el monte del templo. Yo nunca había visto una expresión tan descabellada e irresponsable de una institución que está llamada a declarar los lugares que son patrimonio de la humanidad. Yo nunca había visto algo tan descabellado, el decir que los judíos no tenían ninguna relación con el monte del templo. Pero entonces, si los judíos no tienen ninguna relación con el monte del templo, entonces todo lo que nos han pintado de la Biblia es falso. Entonces toda esa historia que nos dan en la universidad es falsa. Y aún así hay gente que se sumó a esa descabellada expresión. Tiene que ser que la gente ciegan tanto el entendimiento que pierden la cordura. Ese templo que Salomón construyó, que está en la ruina, ahí tiene una relación intrínseca con el pueblo de Israel. ¿Cómo viene a decir ahora de que la UNESCO, que no está llamada a eso? Porque se supone que la UNESCO es una institución que está fundada para precisamente reconocer esos lugares históricos y luego hacerlo patrimonio de la humanidad. O sea, ahora me viene a decir a mí que no, que los judíos no tienen ninguna relación con el monte del templo. Oiga, pero qué barrabasada. Entonces, esos lugares están ahí.
Históricamente están ahí. Eso no se puede contradecir bajo ningún concepto. Eso es una verdad absoluta. Eso no tiene variable. Yo le dije a usted que para que una cosa sea verdad, no puede tener variable. Porque si algo tiene variable, no es verdadero. Si yo digo que este celular es negro, no puede tener variable. Porque la verdad no tiene variable. Entonces, esto fue algo descabellado de la UNESCO, que puso a la UNESCO como una burla, porque esto es descabellado. Ese primer templo fue destruido. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. El pueblo fue llevado cautivo y ustedes conocen la historia. Un 9 de Ab se destruyó el primer templo. ¿Qué pasó el 9 de Ab? Esa fecha. ¿Qué sucedió en esa fecha? Un 9 de Ab fue cuando los exploradores fueron a explorar la tierra y trajeron mala noticia. Ese día entonces se convirtió en una calamidad para el pueblo de Israel. Un 9 de Ab se destruyó el primer templo y un 9 de Ab se destruyó el segundo templo. Y varios acontecimientos han acontecido en la trayectoria del pueblo de Israel esa fecha, como para que no se olvide lo que pasó ese día. Mire, 5 calamidades que pasaron en la misma fecha a través de la historia. Según la Mishnah Ta'anit 4.6, hay 5 eventos que justifican el ayuno de la abstinencia del 9 de Ab. Mire, este día Moshe mandó 2 espías para informarles sobre la tierra de Canaán, y los espías regresaron con mala noticia, y los hijos de Israel sollozaron, temieron y se desesperaron por no poder ingresar a la tierra prometida. Ese día vendría a ser solemnizado por las generaciones venideras de los hijos de Israel, como dice Número, Bemidbar, capítulo 13, versos 13 y 14. Los babilonios arrasaron el primer templo y toda Judea fue totalmente destruida por Nabucodonosor en el 586 antes de la era común, condenando a la población al exilio de Babilonia. Eso pasó un 9 de Ab. ¿Ve? ¿Qué pasó también un 9 de Ab? El segundo templo también fue destruido por el Imperio Romano en el año 70, tras la primera guerra judeo-romana, llevando a los judíos a la diáspora de 2000 años. La revuelta de Simón Bar Kokhba contra Roma fracasó, y Bar Kokhba y el Taná Rabí Akiva y miles de sus seguidores fueron asesinados. Y tras la caída de Jerusalén en el año 70, su surgimiento un año después, y según el Talmud, la destrucción del segundo templo comenzó un 9 y terminó un 10 de Ab, cuando las llamas acabaron de arrasarlo. Esas 5 calamidades acontecieron un 9 de Ab. El exilio en Babilonia duró 70 años y Nabucodonosor trató con bastante humanidad a los cautivos, permitiéndole adquirir tierra y dedicarse al comercio y juzgarse por sus propias leyes, y no dejaron de subsistir al pueblo en particular, y demostraron gran habilidad en el comercio y la política, por lo cual su condición mejoró, y poco a poco algunos alcanzaron gran influencia y poder, como lo fue Daniel y otros más. Entonces, este templo que destruyó Nabucodonosor duró 410 años, duró hasta el año 3338 de la creación, cuando lo destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Israel entonces sufrió un exilio de 70 años, y transcurridos esos 70 años, acontece el milagro de Purim, en los días de Mordejai y Esther, que comenzó en el año 3395. ¿Qué pasó en el 3395? Los judíos fueron amenazados por ese malvado Amán y quisieron exterminar al pueblo, y de ahí es de donde sale la fiesta de Purim, una fiesta nacional, una fiesta que tiene sus desaciertos, pero en esa fecha yo entiendo que Purim se tiene que celebrar de otra manera, pero lo celebran de esa forma. Nosotros no celebramos esa fiesta. Entonces,
En el año 3408 de la creación, Ezra y Nehemías construyen el segundo templo bajo los auspicios de Coresh, el rey de Persa, que gobierna a los hebreos durante 34 años. Y ya en los días del templo sagrado posteriormente dominaron los griegos a Israel. Mire todas las cosas que el pueblo de Israel ha estado pasando hasta esa época. Los hebreos durante 34 años que fueron dominados por los griegos, posteriormente dominaron los griegos que duraron 180 años y llegó a su fin con el milagro de Hanukkah. ¿Qué pasó en Hanukkah? Cuando los amoneos derrotaron a los griegos tomando el dominio en sus manos. Ahora bien, tocante a Hanukkah, le quiero decir una cosa concerniente a Hanukkah. Hanukkah, por favor, Hanukkah es una fiesta totalmente opuesta a lo que es la Navidad. Mire, esta es la Navidad y este es Hanukkah. Hanukkah está de espalda a la Navidad. Se ha querido ligar una cosa con la otra, pero ciertamente la celebración de Hanukkah es algo totalmente opuesto. Precisamente, celebrar Hanukkah significa declarar al Eterno como único Elohim y vociferar que el Eterno le hizo que ganaran la batalla esos hermanos hasmoneos que son descendientes de Aarón y mantuvieron su revuelta, y el templo milagrosamente duró iluminándose con una pequeña porción de aceite. Lamentablemente Hanukkah se ha viciado. Hay gente que ha viciado esa celebración. ¿Por qué? Porque cree que Hanukkah es la Navidad judía, y eso es falso. A mí me molesta ver tanta gente hablando de Hanukkah, pero si nosotros conociéramos a Hanukkah verdaderamente, entendiéramos que precisamente Hanukkah es una oposición contra todo el paganismo griego, aquellos que defienden tanto a los griegos, aquellos que dicen tanto que griego y que los griegos, óigame, los griegos lo único que han querido, al igual que los romanos, ha sido exterminar al pueblo de Israel. Por eso cuando usted celebra Hanukkah, cuando usted vaya a celebrar Hanukkah, esta Hanukkah que viene ahora, en el 5778, celébrela con alegría, declarándola que esa batalla de los hasmoneos contra los griegos fue algo estrepitoso. Debemos de regocijarnos en Hanukkah. Y aquellos que no conocen a Hanukkah, si usted no sabe lo que pasó en Hanukkah, usted se calla la boca. Usted hace silencio y usted busca información por ahí para que usted entienda, porque Hanukkah es una alma viva de la oposición contra ese paganismo que se celebra precisamente en esos días. Entonces, esta batalla de los amoneos contra la derrota de los griegos es algo que se celebra en Hanukkah. No es una aliación del paganismo con lo que es una Hanukkín, con un árbol de Navidad, como yo vi esta Navidad de pasada. No es la aliación de una Hanukkí y de un árbol de Navidad. Eso es una vergüenza, y eso es un insulto a toda esa gente que murieron ahí en ese día. Si la gente le diera tanta anuencia a todos los judíos israelitas que han muerto en cada uno de esos acontecimientos, la gente tuviera otro concepto y dejara de ver el lado negativo de las cosas. El pueblo necesita ser ordenado e informado y educado. Por eso, todas esas naciones que vinieron contra Israel han sido destruidas, y sin embargo Israel continúa adelante. Mire, después que se construye, que se reconstruye el primer templo, entonces Herodes mata a todos los judíos, a todos los sabios de Israel, a todos, en su gran mayoría, los asesina. Y como los asesinó, ahora usted no va a encontrar eso en ningún libro de historia, porque a muchos historiadores les importa un comido lo que Israel ha pasado a través de la historia.
Y muchos ignorantes que hablan tanta vacuencia de Israel no se dan cuenta que lo único que ha hecho Israel es sobrevivir a través de los tiempos. Que la humanidad debería de ser más agradecida con ese pueblo. Los sabios de Israel fueron asesinados por Herodes. Y cuando Herodes lo asesina, entonces convoca a un beidín y le dice a un sabio: tú apagaste la luz de Israel, los sabios de Israel lo intentaste apagar, ahora tú tienes que hacer algo para enmendar eso. Y entonces ahí es donde manda a reconstruir el segundo templo. Ese segundo templo, el segundo templo duró 420 años y fue destruido en el año 3828 de la creación por Tito en el año 70, y hasta esta fecha, que estamos en el 5777, todavía el tercer templo no ha sido construido ni será construido todavía. El segundo templo se denomina la segunda versión del templo de Jerusalén, que fue levantado en la ruina del templo de Salomón. Y como vimos en la diapositiva anterior, ustedes pueden ver ahí que en el mismo lugar fue construido el segundo templo. Ahí está una imagen hipotética del segundo templo, tal como se veía en los inicios de la era. Ese templo duró 420 años y luego Tito lo destruyó. Ahí nosotros podemos ver el paralelismo de los dos templos. Mire, este es el templo del rey Salomón y este es el templo del rey Herodes. Usted puede ver la diferencia que hay. Herodes lo adecuó y mire, lo único que quedó fue eso que usted ve ahí, mire, eso que está ahí fue lo que quedó. Las murallas que ustedes ven ahora fue eso lo que quedó. Entonces, mire la similitud de esos dos templos. Templo de Herodes, templo de Salomón. Un 9 de Ab fue destruido el primer templo, un 9 de Ab fue destruido el segundo templo. Este lo destruyó Nabucodonosor y este lo destruyó Tito. Entonces, el segundo templo también fue destruido un 9 de Ab. ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Mire, el primer templo fue destruido por 3 pecados que se cometieron durante ese periodo. ¿Cuáles fueron esos? Idolatría, adulterio y crimen. Esos fueron los 3 pecados que permitieron que se destruyera el templo. 3 pecados: idolatría, adulterio y crimen. En medio de aquello que habían sido llamados para ser kadoshines, existieron estas 3 cosas. Por eso se destruyó el primer templo. Y entonces, ¿por qué se destruyó el segundo templo? Si el primer templo se destruyó por idolatría, adulterio y crimen, ¿por qué entonces se destruye el segundo templo? Porque en el segundo templo, con todas las dificultades que había, pero había un estudio de la Torá, se estaban cuidando las mishbot, el pueblo estaba dándose de acá. Entonces, ¿por qué destruyó el segundo templo? La razón por la cual se destruyó el segundo templo fue, además de sumarle las primeras 3, ahí hubo otras cosas que fueron peores. ¿Y cuál es? El odio infundado. El odio infundado, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Mire, hoy, en el 5777 de la creación, han transcurrido 1933 años desde la destrucción del templo, que con la ayuda del Eterno será construido si obedecen su voz de amor y hermandad. Pero ¿por qué fue destruido el segundo templo? Quiero decirle antes del tercer templo, quiero decirle algo. La razón por la cual, oiga bien, ven conmigo por favor, la razón por la cual el segundo templo fue destruido es por el odio infundado. ¿Qué es el odio infundado? El odio infundado es la
el trato con el cual usted trata a su semejante. El odio infundado es el rechazo. El odio infundado es la exclusión. Hoy en día existen 4 o 5 comunidades de judíos en el mundo. Y lo importante de esto es que ellos lo saben. Mis hermanos yahudí lo saben. Ellos lo saben. ¿Qué es lo que está pasando? Que la exclusión tiene que ver con las diferencias que hay. Por ejemplo, el usted decir que yo soy askenazí y que tú eres sefardí y que tú eres yeminí, esa diferencia que tienen los hombres hoy en día fue la causa por la cual se destruyó el segundo templo. Y es la causa por la cual todavía el tercer templo no ha sido construido. Ninguna de las tribus se llaman ni sefardita, ni tampoco se llaman askenazí. Pero hoy hay una exclusión de los sefarditas que denigran a los askenazí, y los askenazí que denigran a los sefardí, y los sefardí que denigran a los yeminí. Y toda esa diferencia que lo han hecho los hombres, porque como siempre yo lo digo, en todos los tiempos y en todas las épocas, el que ha magullado y destruido el propósito del Eterno con el hombre ha sido el ingrediente humano. En el tercer templo, en el primer templo, la destrucción fue la idolatría, el crimen y los pecados inmorales. Y ahora el segundo templo fue destruido por esas indiferencias. Hoy en día nosotros tenemos la misma situación. Hay muchos judíos que son excluyentes. Y todo lo que no son de su comunidad los rechazan. Y hay una batalla entre ellos mismos. Y eso es una de las causas por la cual el tercer templo, Mashiach, todavía no ha venido. ¿Por qué? Porque toda esa diferencia. Y óigame esto, yo no le estoy hablando a cristianos que no conocen esto. Yo le estoy hablando a yahudí que saben que tanto la Mishnah como la Gemara como el Pirkei Avot dice todas esas cosas. ¿Quién va a resolver estas indiferencias que hay en los hombres hoy en día? Donde hay sinagogas que no permiten que nadie visite las sinagogas. Son excluyentes. Y entonces ellos saben que esto está siendo causa de que se dilate más el proceso de la venida de Mashiach. Por eso fue que Yeshua dijo, no me verán hasta que no digan Baruch haba Beshem Adonai. El tercer templo, que usted escucha muchos argumentos por ahí, que ya está en la maqueta del tercer templo, que ya los sacerdotes del tercer, que van a ministrar en el tercer templo están listos, todo eso es falso. Porque hasta que el pueblo no entienda que hay que sujetarse a la Torá, no va a haber reconstrucción de tercer templo. ¿Por qué ya han pasado 1940 años desde la destrucción del segundo templo y todavía no ha pasado nada? El Talmud, mírelo aquí, el Talmud en Yomá 9 nos dice que el primer templo fue destruido a causa de la idolatría, la inmoralidad sexual y derramamiento de sangre. Estos son los 3 pecados más graves sobre lo que se dice que pase lo que pase, estos pecados no deben estar comprometidos. Luego, después de 70 años que había sido perdonado y tuvimos el privilegio de conseguir el segundo templo, tal como dice Jeremías, pero desde que el segundo templo fue destruido, según el mismo Yomá, a causa del odio injustificado hasta hoy, el tercer templo no se ha levantado. ¿Qué nos enseña? Que este pecado no ha sido perdonado. Todavía no hemos destetado nosotros este pecado. Al parecer este pecado todavía nos acecha hasta este día. Como dice Mateo capítulo 24 del 32 al 34. Entonces, ¿qué es el odio infundado? Mire la palabra ahí en hebreo. El odio infundado es el desprecio, la exclusión, la indiferencia. Ese es el odio infundado. Yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que ya tienen cierto tipo de madurez, porque esto que yo estoy diciendo, esto es nivel 3, que hay que sacar el odio del corazón.
Hay que sacar la indiferencia del corazón. Hay que pedirle al Eterno que limpie nuestro corazón para que pueda venir Mashiach. Por eso fue que Yeshua dijo, no me verán hasta que no digan Baruch haba Beshem Adonai. Ese pecado de odio infundado, que es el desprecio a tus hermanos de otra comunidad, la exclusión, la indiferencia. Y hoy en día, usted escucha a mucha gente que son judíos, porque yo no le estoy hablando de gente que no sea judía, a judíos, que cuando hablan no se quitan de la boca que yo soy askenazí, y que yo soy askenazí, y que yo soy askenazí. Y yo le pregunto, ¿y cuáles de los hijos de Jacob se llamaba Askenaz? ¿Cuáles de los hijos de Jacob se llamaba Sefarat? ¿Cuáles de los hijos de Jacob se llamaba Yeminí? Todas esas cosas han sido creadas por el concepto humano. Y eso, como bien saben ellos, porque quizá yo no sé a quién para estarle diciendo a mi hermano mayor lo que debe de hacer, porque ellos lo saben, eso tiene que desaparecer del corazón de los hombres. Ese odio infundado, esa indiferencia. La comunidad que nací tiene una menorá, tiene una mesuzá, que por tener una mesuzá con una bendición a que nací, ya es más cara. ¿Y dónde está eso en la Torá? ¿Dónde está? Ni siquiera en el Talmud. Eso no se encuentra en ningún lugar. Y esa exclusión es lo que tiene hoy en día a la gente así. Entonces, tal parece que los sabios no han sido tan sabios, porque hay una cosa terrible en el corazón de los hombres que se llama el orgullo, que ha sido la destrucción de la humanidad. Entonces, hay una revuelta en todo el mundo. Efraín está regresando a sus raíces. El hermano mayor no puede seguir estrellándole la puerta en la cara, creando indiferencia. Hay que entender que si queremos que Yeshua venga, tenemos que sacar el odio de nuestro corazón. Ese odio infundado. Esa actitud excluyente. Todos somos humanos. Y hay en dos lugares donde todos nos parecemos. En el baño y en la tumba. Usted puede tener un color más blanco que el mío. Usted puede ser más bonito que yo. Pero su sangre sigue siendo roja. Usted puede ser más rico que yo, pero su sangre sigue siendo roja. Usted puede estar en la cúspide más grande que usted quiera, pero su sangre sigue siendo roja. Nadie tiene sangre azul. Y todo el mundo tiene 248 huesos. Y todo el mundo tiene cabeza, tronco y extremidades. Esa exclusión lo han hecho los hombres. Por eso es que usted ve que al fin y al cabo tienen que morir. Y yo no he visto a nadie, por más rico que sea, por más sabio que sea, sugestionar a la muerte y decirle, mira, ya yo estoy anciano y yo soy muy sabio, déjame vivir eternamente. No. Entonces los hombres tenemos que entender que esto es materia, mire, y que esto se destruye. No importa donde usted sea, no importa si usted sea Kenazí, no importa si usted sea Sefardí, no importa si usted sea Yeminí, no importa si usted sea de donde sea. La maldad del hombre no está en el color de su piel, ni en la nacionalidad de donde proviene, ni donde procede. La maldad del hombre está en el corazón. Mire, es aquí que está la maldad, en el corazón. No importa si es sefardita, no importa si es yeminí, no importa si es askenazí, no importa lo que sea. Si es hombre, tu corazón está compuesto de 4 ventrículos, 2 arriba y 2 abajo, y tu corazón bombea sangre. Y esa sangre es roja, no es azul. No existe sangre azul. Tú puedas que sea blanco, de ojo verde, alto, lo que tú quieras, pero igual te vas a morir, igual te vas a poner viejo. Y de igual forma tiene que ir al baño como lo hace el negrito, el cocolito, como usted quiera llamarle. El negrito, el cocolito, el haitianito, lo que usted quiera, deje su cosa. Que el cáncer le da a uno y le da al otro. Y dicho sea de paso,
yo me siento muy orgulloso con mi color. Me siento muy orgulloso con mi color. Yo no tengo que solearme ni venir a darme 7 días de sol aquí para yo coger este colorcito. Yo me siento muy orgulloso. Me gusta mi color porque este fue el color que el Eterno me dio. Porque aquí al occidental se le metió una belleza. Aquí a nosotros nos impregnaron que la belleza es una mujer rubia con los ojos verdes, y eso es falso. La belleza es subjetiva, al igual que la felicidad. A nosotros nos pintaron una historia oriental y nos definieron una belleza oriental. Y nos dijeron, para una mujer ser bonita, tiene que tener los ojos verdes, el pelo largo y blanca y alta. Eso es falso. Y por eso usted ve todas las mujeres de aquí, locas, desrizándose el pelo y esto, queriendo aparentar la belleza que lo inventaron. Óigame, la mujer es bella, no importa el color, no importa la altura, la mujer es bella. No hay mujer fea, no hay hombre feo. Aquello que usted le llama feo es porque a usted le impregnaron una belleza allá oriental, europea. Aquí vinieron y nos dijeron, el hombre bonito es un hombre. Usted no ve que todas las mujeres de aquí anhelan tener un hombre alto, blanco, con los ojos verdes o con los ojos azules. Entonces, la belleza es subjetiva. Óigame bien, esa belleza que le impregnaron a usted no es así. No es por el color de la piel, no es por el color de sus ojos. La belleza es un conjunto de cosas, la belleza es un constructo. Si la gente de aquí entendiera, si los hombres y las mujeres de aquí entendieran, se dieran más valor a su cuerpo, se diera más valor a su vida, dejara de estar mirándose una mujer fea, ay que yo sí soy prieta. Óigame, ese colorcito que usted le llama prieto, la gente de allá blanco pagan 2.000 y 3.000 euros para venir aquí a tratar de ponerse negrito como nosotros en 7 días y lo que le salen es llaga, mire. Porque de eso sé yo, porque yo trabajo en turismo. Entonces, apréciese más su color, aprecie más su cuerpo, apréciese más la belleza que el Eterno le dio a usted. Porque este asunto de la belleza lo han creado los hombres. Porque eso fue lo que han creado. Y por eso la diferencia, lo rico, lo blanco, lo pobre, lo bonito, lo feo. Y usted ve la gente con un afán. Yo no he visto gente en Latinoamérica con tanta cosa. Las mujeres con tanta afán de quererse poner bonita. Usted es bonita como usted es. Sin meterlo en otros asuntos. Entonces, óigame bien, entienda. Las indiferencias crean el odio infundado. Y hasta que el odio infundado no salga del corazón, nada va a pasar. Óigame bien. Y todos nacemos y vamos desde el vientre de nuestra madre hasta la tumba. Y un día abrimos vientre y un día nos abrirá la tumba. Y todos nos vamos a poner, todos nacimos niños, adolescentes, adultos, primera infancia, segunda infancia, primera edad, segunda edad, ancianidad y ¡fuap! Muerto. Muerto y se acabó. Ya, se acabó. Se apagó ese organismo. Entonces deje rastro positivo. No viva como el que nunca va a morir para que luego no muera como que nunca vivió. Yo espero que este desprecio, esta exclusión, esta indiferencia se acabe y la gente entienda que el odio infundado es pecado. Que el Eterno le bendiga y vamos a continuar con la segunda parte de este estudio acerca de lo que es el templo. Shalom, shalom. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yahshua, su Hijo.